importante porque hablaremos sobre el estudio de la calidad de vida de los mexicanos. Adelante, María Rebeca y Jorge, con nuestra invitada de esta mañana. Muchísimas gracias. Pues sí, en efecto, ya estamos aquí de regreso y estamos platicando acerca del costo de vida de los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Bienvenida. Muchísimas gracias. Melissa, ¿me gracias. dijiste? Con Melissa Mata. Melissa Mata. Melissa, Melissa Mata, bienvenida. Sí, Melissa, Muy bienvenida. Explícanos esto del costo de vida de los mexicanos, mi querida Melissa. Claro que sí. Bueno, nosotros en Mercer, que somos una firma de consultoría, hacemos un estudio anual donde identificamos y comparamos. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo ayudan? Claro. Y logramos comparar 209 ciudades. ¿Entre ellas cuáles? Digo, no las 200, pero más. Entre ellas, por ejemplo, cuando hablamos de México, consideramos Ciudad de México y consideramos Monterrey. Ok. ¿Sí? ¿Y contra quién nos comparamos? Nos comparamos contra New York, contra Hong Kong, contra Zurich, Tokio, con las Grandes grandes ciudades. metrópolis, las grandes ciudades del mundo, realmente. Y este estudio, pues, que evaluamos básicamente cuánto me cuesta a mí vivir en una ciudad y si me tengo que mudar a otro país, cuáles pueden ser las implicaciones. Hablamos de productos, alimentos en casa, vestimenta, calzado, electrodomésticos, renta, un poco de todo que nos ayuda a dar un marco de contexto de, bueno, cuánto me cuesta vivir en el territorio mexicano, por ejemplo. ¿Este dato es útil en la vida normal, en la vida común de alguien? ¿En qué sentido? Es muy útil cuando estamos hablando de una empresa que necesita o quiere mover a un empleado de un lugar a otro. ¿Y por qué? Porque el conocer e identificar si una canasta o una ciudad es más costosa, esto es lo que va a la ayuda, a hablarse como una ayuda de la empresa para que el empleado no se vea afectado. Porque si yo me voy, por ejemplo, vos te vas a New York y New York es un 50% más costoso, si yo como empresa no te doy esa ayuda, Claro, no lo automáticamente vas a hacer. tu poder adquisitivo cae, ¿no? Y esto lo que va a hacer que tu poder adquisitivo, tu capacidad de ahorro, pues definitivamente Y en puede el haberse caso concreto de implicado. México, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo salió este estudio? Bueno, muy interesante, muy interesante. Cuando hablamos un poco en el contexto mundial, cómo se sitúa Ciudad de México, está en el puesto 157 de 209 ciudades. O sea, Económico. Es económico para vivir, al igual que Monterrey, puesto 193. También mucho más económico aún para vivir. Si nosotros comparamos Monterrey y Ciudad de México, pues Monterrey es una ciudad más económica, lo cual quiere decir que mismo para una persona de Ciudad de México moverse a Monterrey, en automático podemos traducirlo que puede ser una ciudad más económica para vivir. Pero lo que sí es interesante es que de 2017 a este año ascendimos dentro del ranking. ¿Qué quiere decir esto? Que Ciudad de México subió 20 escalones. O sea que se volvió más cara. más cara. Más cara. Y esto básicamente implicaciones ¿Y de de, qué depende, factores. perdón? Eso es una pregunta muy interesante y nos decimos, ¿cuáles son esos factores y si impactan el territorio nacional? Pues sí, la inflación y lo que sería el comportamiento, la apreciación de la moneda en marzo, que es cuando hacemos este estudio en Mercer. Básicamente, al apreciarse la moneda nacional, el peso mexicano, encarece automáticamente el vivir frente a alguien que viene de una moneda extranjera. Por ejemplo, alguien que venga de Estados Unidos hacia la Ciudad de México. Entonces los Monterrey. extranjeros aquí pues Claro. pueden vivir muy tranquilamente. Pueden beber muy Digo, tranquilamente. si tienen... Por eso vienen para acá, están en Sí, La sí, sí. Paz, ¿no? Imagina todo Y ese por eso lugar. vemos que es una ciudad muy diversa, compuesta por muchos extranjeros, expatriados, un lugar muy apetecible para vivir, no solamente por el contexto, digamos, de todos los recursos y favorabilidades, sino también por un tema de costo Un de tema vida. económico. Implicaciones interesantes. Cuando hablamos de un mexicano, lo tengo que mandar a Hong Kong. Bueno, Hong Kong es la ciudad más más cara. costosa del mundo en este estudio.
Lo cual quiere decir que si vos te quieres ir a Hong Kong, pues tienes que prepararte y ahorrar mucho porque es de las ciudades más caras del mundo. Y habría la posibilidad de que ahora con este nuevo gobierno y que se puedan estabilizar la economía, ¿pueda bajar México de este encarecimiento en el que subió estos 20 escalones? Bueno, básicamente lo que pueda hacer que nuestra ciudad suba o se abarate va a ser básicamente el comportamiento de la moneda. Si hay devaluación, nos abaratamos. Y también la inflación. Si tenemos una inflación más normalizada, más tranquila frente a otras ciudades del mundo, pues otras ciudades se encarecen y nosotros empezamos a por descender. ejemplo, en el caso de Hong Kong, que es una ciudad cara, y a los empleados o a la gente trabajadora, también me imagino que así es como les pagan. Seguro. Comúnmente hay una relación costo de vida con lo que reciben. Y aquí en como México pago. creo que no pasa mucho eso. Somos de las ciudades más económicas, por lo tanto también nos ayuda un poco a pensar que cuando comparamos a México, cómo se es pagado un empleado frente a Latinoamérica, vemos que las prácticas de pago pueden ser un poco más bajas. Sin embargo, cuando hacemos este estudio en Mercer, podemos entender que en Brasil pagan mucho más, en Chile pagan mucho más, pero también son de las ciudades más costosas en Latinoamérica. Entonces, sí hay cierta relación. Okay. Pues Bien, sin duda un tema muy muy interesante, ¿no? Pero te ponen en una realidad, en un contexto muy diferente de lo que uno cree o de lo que uno piensa de pronto, ¿no? Claro, y que puedes pensar que no estamos como atorados, pero no, ahí las cosas siguen avanzando y moviéndose, Sí, ¿no? no suena tan mal ya visto desde esta perspectiva. Claro. Te da como esperanza y posibilidad de... Pues muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos estos temas que pocas veces nos detenemos a pensar y a hacer una opinión, ¿no? Por quitarme mi ilusión de ir a Hong Kong, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No se vayan Ya, porque bendiciones. continuamos, vámonos del otro lado del estudio a la cocina.